el grupo de Historia de la Óptica de la Sociedad Española de Óptica. La verdad es que estamos muy ilusionados con este ciclo y lo que pretendemos con el ciclo es acercar personas muy diversas que trabajan en muchos campos relacionados con la historia de la óptica, pero desde distintas perspectivas, no solo desde un punto de vista estrictamente historiográfico, sino también artistas, también científicos de distintos ámbitos de la óptica. Y la idea fundamental es que entre todos compartamos ideas, compartamos pareceres y aprendamos unos de otros, ¿no? Entonces ya iniciamos el ciclo con una preciosa charla de Celia hace un mes y continuamos con otra interesantísima conferencia que va a impartir Jesús Plasencia. Jesús es una persona singular, es arquitecto, es pintor, es artista, es escritor y con un fuerte interés en la intersección entre la historia, la óptica, el arte, y nos va a ilustrar con lo que ha podido averiguar sobre el conocimiento de la óptica en Velázquez y su relación con la pintura, desde un punto de vista seguro que muy interesante y audaz. Así que espero que os guste a todos y como siempre al final de la conferencia pues habrá un turno de preguntas y os animamos a todos a que participéis. Y sin más, pues ya pasamos la palabra a Jesús. Muchas gracias, Sergio. Buenas, para que no me conozcáis, mi nombre es Jesús Plasencia. Efectivamente, como dice Sergio, estoy en varios campos un poco a la vez. De estudio soy arquitecto, siempre he pintado y desde hace 10, 12 años estoy muy interesado también por una parte teórica digamos, dentro de la historia de la imagen, no tanto dentro de la historia del arte. Para mí la historia de la imagen engloba algo mucho más amplio dentro de la cual la historia del arte sería una parte, ¿no? Lo que entendemos por arte viene prácticamente definido desde el Renacimiento en adelante, pero la imagen, pues todos sabemos que tiene tantos años o tantos milenios como el propio ser humano, ¿no? Entonces me gusta enfocarlo desde un punto de vista más amplio y dentro de ese enfoque más amplio, desde luego la óptica pues tiene mucho que ver por tantas razones que todos sabéis y que también vamos a ver en esta charla sobre Velázquez. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí me siento un poco como el perro verde dentro de tanto científico, pero precisamente yo creo que esa es la gracia, ¿no? Que yo cojo de la ciencia lo que me puede interesar para analizar imágenes y demás. Bueno, vi el otro día la interesantísima charla también de Celia Cuelca sobre Francesc Dalmau. Y bueno, también realmente hay algún tipo de unión porque lo que vamos a ver es que no solo es que haya mucha óptica en Velázquez, sino que digamos, esa tradición de juegos ópticos que por supuesto termina derivando en la aparición del cine y demás, hasta la realidad virtual de hoy día, es una tradición que hunde sus raíces mucho más allá de lo que, digamos, es el nacimiento de la fotografía. El nacimiento de la fotografía es la consecuencia de una tradición de siglos y no de milenios, donde los juegos ópticos, la óptica, ha sido un tema nuclear en el desarrollo de la imagen en prácticamente cualquier civilización, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Vale. Vale. Y ahora la pongo en pantalla completa. En principio supongo que lo veis bien. Si hay cualquier cosa me decís. Perfecto, Jesús. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, pues entonces vamos a empezar y empezamos por el libro que publiqué hace pues ya 3 años. Todo es verdad, todo es mentira, realidad de imagen en Velázquez, donde sinteticé todo lo que había estudiado durante 8 o 10 años aproximadamente sobre la imagen en Velázquez, sobre la importancia
de la óptica en general y de los instrumentos ópticos en particular en el trabajo de Velázquez, no solo como realización de los cuadros por medio de cámaras oscuras y demás, sino también como juegos ópticos que se realizaban en las cortes europeas, de lo que luego daré algún ejemplo. Mi investigación nació de este libro que seguro que muchísimos conocéis, Secret Knowledge, Conocimiento Secreto, de David Hockney. Bueno, pues que cayó en mi poder, me lo regaló un amigo y por estas cosas de las casualidades, pues me cambió bastante la vida porque me abrió un campo infinito. Digamos que el campo de la historia del arte me quedaba corto para explicar ciertas cosas que yo a través del libro de Hockney pues entendí por fin, después de muchos años pues viendo infinidad de cuadros, museos, pero había cosas que estaban un poco, digamos, definidas rígidamente sin una posible salida. Para mí la historia del arte es una disciplina un poco cerrada en sí misma, bueno, como tantas disciplinas dentro de las ciencias según se definen en Occidente, pero esto fue, el libro de Hockney fue como una puertecita que abrí en ese mundo cerrado y apareció un universo, de hecho, mucho más amplio, ¿no? Muy rápidamente, para quien no sepa del tema, pues lo que planteó Hockney, que fue muy criticado en su momento y poco a poco parece que va ganando credibilidad, pero que en su momento fue muy criticado, pues es que hay un momento en la historia de la representación en Occidente, alrededor de 1425, 1430, donde hay un cambio, casi podríamos decir una mutación, ¿no? Es decir, en 1425 la izquierda Masolino, un retrato, y 1430, apenas 5 años después, Robert Campin, un autor flamenco, pues un retrato que realmente es otro universo. El de la izquierda es una tradición más o menos tardogótica, primer renacimiento, por llamarlo de alguna manera. Fijaros en el turbante, que es una estructura muy abstracta, y en cambio el otro cuadro, pues es que realmente es una fotografía. Entonces yo, precisamente, era una de las cuestiones que me había presentado cómo es posible que pintores como Van Eyck, como bueno, tantos otros, de pronto empiecen a hacer retratos fotográficos, ¿no? Tiene esto que ver con una especie de... con el Renacimiento, ¿no? Con este nuevo ser humano que ve las cosas de otra manera y tal. Bueno, pues relativamente, porque el cambio fue tan radical y tan en 3 años que no puede ser, como bien dice Hockney, que todo el mundo aprendiera a pintar fotográficamente de pronto, ¿no? Pero sí puede ser que todo el mundo empezara a usar instrumentos ópticos de pronto para conseguir retratos fotográficos. Luego veremos algún ejemplo. Entonces, pues todos estos ejemplos son del propio libro de Hockney. Bueno, pues es evidente, nunca mejor dicho, la diferencia entre los retratos de arriba y los de abajo, ¿no? Los de abajo son realmente pues fotografías pintadas a mano, por así decirlo, ¿no? No solo en cuanto al parecido formal, sino en cuanto a las luces, las sombras, etcétera. Otro ejemplo donde Hockney ve cámara oscura, yo también. Cámara oscura quiere decir instrumentos ópticos, pueden ser lentes biconvexas, o sea, lupas, espejos cóncavos y propiamente cámaras oscuras. Entonces, ¿cómo es posible que cuando este es el Matrimonial Arnolfini de Jan van Eyck, cómo es posible que en un cuadro donde hay, entre comillas, defectos perspectivos, el de la izquierda, que es una construcción perspectiva, pero no termina de cuadrar con la perspectiva ortodoxa albertiana, bueno, pues de pronto este candelabro sea de una perfección absoluta, ¿no? Entonces, y nada más ni menos este candelabro, además una pintura que no tiene un dibujo debajo que justificara la precisión geométrica. Bueno, pues según Hockney, muy fácil, entre comillas, proyecto la imagen del candelabro y la calco. Frente a la forma tradicional, digamos, que ha admitido la historia del arte de la representación perspectiva, además de la estrictamente geométrica definida por Albert en su libro de pintura 1435, bueno, pues tenemos, por ejemplo, este ejemplo de Durero, 1525. Estaba todo el mundo un poco dando vueltas a la cosa, ¿no? Donde pues se ve una forma un poco, digamos, pedestre de representar una perspectiva que es desde este puntito, donde tengo el cursor, que es el punto de vista,
lanzo un equivalente al rayo de visión a un punto, ese punto se marca en este bastidor, se marca el punto, luego se cierra la ventanita y se marca el punto. Y así vamos marcando todos los puntos y tenemos con seguridad una perspectiva correcta. Pero ¿qué ocurre? Que es infinitamente más complicado esto, y ya no digo por el método albertiano de la construcción geométrica, pues es mucho más complicado que lo que supuestamente, y eso es lo que estudia Hockney, hizo Caravaggio, que son proyectar imágenes de instrumentos ópticos y calcarlos. Se da también la circunstancia de que los pintores que aparentemente usaron instrumentos ópticos, de los cuales solo pues cito Van Eyck, Caravaggio, Vermeer y en mi estudio Velázquez, pues apenas hay ningún dibujo que justifique un conocimiento geométrico. Desde luego en Caravaggio no hay absolutamente ninguno. Y todos estos escorzos caravallescos, ¿cómo se hacen si no? Bueno, pues hay una explicación sencillísima que es por medio de cámaras oscuras. Y esto es de lo que va el libro de Hockney. No solo en cuanto a la geometría, que es de lo que se ocupa la perspectiva albertiana, porque la perspectiva ortodoxa académica albertiana del libro de pintura no se ocupa de la luz, se ocupa solo de la representación geométrica. ¿Qué ocurre? Que en las imágenes de cámara oscuras la luz varía respecto a lo que es la luz en la naturaleza, digamos, según la ve nuestro ojo. El ojo de la cámara oscura de la fotografía es distinto, y entonces da estos contrastes mucho más acusados entre luces y sombras, pide un fondo neutro negro sobre el cual destaque la figura iluminada muy fuertemente en contraluz, y nos vienen infinidad de cuadros de Caravaggio. Bueno, pues esto es dos autorretratos de Durero, uno de una tradición más o menos también primer Renacimiento, donde está pues hasta la ventana, el paisajito, demuestras que sabes perspectiva y tal, pero este de la derecha, lumínicamente, geométricamente y formalmente, digamos, no tiene nada que ver con el de la izquierda. Resulta que hay una tradición de pintores que fueron a Italia a lo largo de la primera mitad del siglo XV, donde encontramos ni más ni menos que efectivamente al propio Van Eyck, que aparentemente estuvo en Florencia en 1427-28, con lo cual pudo conocer el invento de utilizar óptica para producir imágenes perspectivas. Yo, de hecho, pienso que la perspectiva viene más bien de la óptica y no del razonamiento geométrico que puso en marcha o que definió Alberti. Yo creo que primero fue Brunelleschi el que definió la imagen perspectiva a través de lo que se ve en un espejo, porque lo que refleja un espejo es una imagen perspectiva correcta. Entonces, claro, es mucho más fácil pensar que si había una tradición óptica, pues se dedujeran las leyes geométricas de esa imagen después de ver esa imagen representada bidimensionalmente. Como muchos de vosotros sabréis, está este famoso pintura de Brunelleschi de 1425 del baptisterio de la Catedral de Florencia. Entonces ahí no tenemos ninguna referencia de que fuera usada geometría, pero sí tenemos referencias. Antonio Berlino Filalete habla de ello, que Brunelleschi se basó en imágenes de espejos. Entonces, bueno, pues es una imagen muy distinta, y cualquiera habéis hecho la prueba, por ejemplo, de ponernos contra una ventana, contra luz, pues si hacemos una fotografía, la figura recortada sale en negro. Nosotros no vemos una figura a contraluz en negro, la vemos más matizada, pero con aún una cierta calidad formal. En cambio, las imágenes de cámara oscura provocan estos contrastes tan radicales entre luz y sombra. Otro ejemplo que tenemos es en Hans Holbein, Los embajadores. Seguimos todos con ejemplos del libro de Hockney, donde tenemos esta mancha, que bueno, pues visto el cuadro al bies, a ras, resulta que es una calavera, es decir, el cuadro sería una vanitas, un memento mori, pero que está representado así. Entonces, ¿cómo se representa esto? Pues, hombre, evidentemente proyectando una imagen y torciendo la pantalla de proyección, que no sea perpendicular, y lo calcamos. Es una muestra más que obvia, evidente, de que se han utilizado instrumentos ópticos en esta época. Lo que hablaba de la luz queda claro en cualquier cuadro de Caravaggio, estos contrastes lumínicos tan fuertes, esta negación del fondo, ya no hay una perspectiva geométrica en un fondo
sino que se remite a otro imaginario, a otra forma de representar, digamos, naturalistamente, realistamente, donde es mucho más escenográfico lo que vemos a la izquierda, el prendimiento y la flagelación de Cristo, pues es una luz mucho más escenográfica, mucho más de caja negra, dentro de la cual se ha metido un foco, se ha metido pues lo que sea, la luz del sol redirigida, pero es una luz mucho más escenográfica que realista para lo que vemos nosotros. Y enlazo ya con Velázquez, porque bueno, pues hay muchas cosas que siempre digo que es que son evidentes, pero es que es evidente que hay una relación entre esta forma de representar la luz en Caravaggio y en Velázquez. Hay una conexión, de hecho, que yo he estudiado, por supuesto en el libro todo está mucho más en profundidad y demás, pero hay una conexión muy interesante entre el mundo italiano, vía Tiziano, Greco, Pacheco, el suegro de Velázquez que visita al Greco y pues que termina llevándose a Sevilla probablemente estos inventos de juegos ópticos que desde luego yo creo que utilizó Velázquez. En el libro de Hockney aparecen imágenes de Velázquez, pero digamos que Hockney no se mete demasiado en el tema Velázquez, se centra más sobre todo en Caravaggio. Y en la primera representación esta que os hablaba de Brunelleschi, las primeras representaciones de Jan van Eyck. Entonces, bueno, pues a mí la cosa me picó, me fascinó, por supuesto, y dije, bueno, y si vamos a meternos en Velázquez, y si de hecho hay datos, hay cosas que indiquen que Velázquez utilizó óptica, porque hay un punto donde es, una vez más, evidente. Es decir, estos juegos de luces y sombras tan caravallescos es que es lo que da una fotografía, una cámara oscura. Entonces, más allá de las evidencias, que quizás en la historia del arte no se tienen tan en cuenta porque no son textos escritos, pues yo intenté encontrar textos escritos y, bueno, pues buscar todos los referentes alrededor del imaginario de la óptica dentro de la historia del arte, algo que ha estado un poco dejado de lado, ignorado, sino atacado cuando Hockney lo hizo explícito. El año 2001 creo que es la primera edición del libro de Hockney. Pero en general más bien ha sido ignorado, un tema incómodo que no sabemos muy bien cómo encajar en esta supuesta maestría genial del pintor, del artista que se pone delante de la realidad y la copia fotográficamente solo por la pericia de su ojo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que entra en crisis con el libro de Hockney, porque efectivamente representaron la realidad fotográficamente, pero precisamente porque utilizaron óptica, no por una especie de genialidad vasariana romántica, que es donde la sitúa la historiografía académica habitual. Además, eso hay una relación muy directa. Bueno, esto es, por supuesto, quería traerlo, sois muchos ópticos y demás, pero bueno, ya sabéis, este es el esquema del funcionamiento de una cámara oscura. Es una caja cerrada con un agujerito. Cualquier elemento exterior lanza un rayo de luz, del color que sea, pasa por aquí, se proyecta invertidamente en el fondo de la cámara con sus características de luz, color y movimiento. Es decir, lo que veríamos aquí al fondo es cine en tiempo real. O sea, es una imagen en movimiento invertida derecha e izquierda aquí abajo por las leyes de la óptica. Estas imágenes también se consiguen con lupas, con lentes biconvexas y también con espejos cóncavos. Pero, digamos, el gran salto que se dio fue alrededor de 1560. El libro de Daniele Barbaro, Perspectiva, lo que hace es incorporar a la cámara oscura la lente puesta aquí, en el agujerito, con lo cual este efecto de concentrar los rayos y dar más nitidez a la imagen, pues se incorporó a la propia cámara oscura. La primera vez que viene esto por escrito es en el Tratado de Perspectiva de Daniele Barbaro, creo recordar 1560-61. O sea, ya llevaban mucho tiempo trabajando con cámaras oscuras, imágenes, pero aquí se perfecciona el invento, digamos. Huelga decir que esto es una cámara de fotos analógica. Está el agujerito donde pasa la luz, nosotros variamos luego la cantidad de luz, movemos hacia adelante, hacia atrás las lentes para enfocar más cerca, más lejos, pero vamos, esto es totalmente lo que es una cámara de fotos analógica, por supuesto.
Entonces, os decía, entrando ya en el tema, voy a saltar directamente al mundo Velázquez. Y Velázquez, aparte, ya no es solo que, digamos, haya utilizado óptica como un recurso sin más consecuencias, sino que el uso de la óptica implica una relación con la imagen que es radicalmente distinta de la relación que tenemos si construimos la imagen a través de la geometría, de la perspectiva albertiana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo de la óptica, el mundo de los espejos planos, el mundo de las lentes, remiten inmediatamente, la propia palabra lo dice, las imágenes, pues la raíz imago tiene que ver con la magia. Entonces, toda esa tradición de la imagen como magia, que realmente viene desde las cuevas rupestres, si queremos, ¿no? Es una tradición que llega hasta el propio Velázquez y digamos que se oculta, se anula a partir de la pervivencia o del éxito que tiene la perspectiva geométrica. Pero el mundo del espejo como reflejo, digamos, nosotros somos, en toda nuestra tradición, somos imagen. Dios nos hizo imagen y semejanza. Nosotros somos el espejo de la realidad, del otro lado de la propia realidad con minúsculas, que digo yo, somos solamente un espejo. Entonces, toda esta idea del espejo está dentro de la tradición óptica de la perspectiva, pero parece que toda esa idea se excluye de la tradición perspectiva geométrica. Entonces, bueno, pues lo que yo creo que donde encaja el libro de Horney, donde encajaría también mi estudio, es en recuperar esa tradición de los instrumentos ópticos como mucho más allá de un mero artefacto para conseguir pintar más fácil, ¿no? Sino que implica una imago que salta o está más allá de lo estrictamente material. Es el mundo este de la imaginación creadora, del mundus imaginalis, esa tercera realidad que está dentro de nuestra psique, de nuestro cerebro, que no tiene realidad material exterior, los sueños, los pensamientos, los recuerdos, pero que en muchas tradiciones se ha valorado como tal y que en la nuestra se ha apartado un poco para valorarlo solo como imagen científica, ¿no? Vale, lleva a que si nosotros recuperamos esa tradición del espejo eh, y la enlazamos con lo que está ocurriendo en el siglo XX-XXI, con todo el mundo de la pues, sociedad del espectáculo, de la sociedad de la imagen, hay mucho que investigar por ahí en el sentido de que hay muchas cosas en esta tradición óptica que no resuenan en el siglo XXI. Y una de las más obvias, lo tenemos en el propio ejemplo de las meninas, porque se dice mucho que si las meninas es un selfie, bueno, más bien es una videollamada, diría yo. Es decir, en cualquier videollamada, pues tenemos la pantalla general donde vemos al otro lado las personas que nos hablan, pero tenemos una pantallita pequeña donde salimos nosotros. Entonces, esta idea que está en las meninas, es decir, intuitivamente, aparte de de la geometría de la óptica, de la que luego entraremos, esta idea de que la imagen tiene una doble dirección, es decir, la ventana albertiana a través de la cual vemos una imagen realista, la vemos desde en los dos sentidos y ponemos la misma imagen, perdón, ponemos las dos imágenes resultantes en la misma imagen, en el mismo cuadro, algo que por supuesto rompe todas las ideas preconcebidas que uno tenga de la perspectiva geométrica. Bueno, pues resulta que es lo que está en cualquier llamada, en cualquier videollamada que hagamos hoy día, ¿no? Esto no es casual, nos podríamos meter por ahí, tener otra charla de hora o de varias horas sobre el tema, pero vamos, que digo, llegamos hasta aquí y por eso también es tan importante y de ahí la contemporaneidad de Velázquez. Os decía que me metí a estudiar a fondo el tema y entonces empecé a encontrar que efectivamente sí que había textos que hablaban de que Velázquez había utilizado cámaras oscuras, literalmente, no aproximadamente, o se sospecha, y ni más ni menos que lo escribes José Agustín Ceán Bermúdez, que es, digamos, el primer historiador, un poco entre comillas, serio de la historia del arte española,
Palomino, Antonio Palomino, que nos describe el cuadro de las Meninas, del que luego hablaremos, pues aún le ponía mucha imaginación, idealizaba el personaje, pues en el diccionario histórico de los más ilustres pintores de España, tal y cual, de Bermúdez, de Ceán Bermúdez, que es de 1800, resulta que hablando sobre Velázquez dice lo siguiente: convencido de que la pintura no es más que una exacta imitación de la naturaleza, se propuso apurar todos los caminos para observarla y halló el muy seguro de la cámara oscura, que transforma la naturaleza en pintura. Quiero decir, que presenta a la naturaleza pintada con todas las reglas del arte. Y cualquiera que haya cotejado el estilo y máximas de Velázquez con el efecto que produce esta sencilla máquina se convencerá de ello. Este texto, solamente os leo esta frase, pero vamos, ocupa 2 páginas en el texto de Ceán. Entonces es un tema para mí muy serio. Además, Ceán era amigo personal e intelectual, era del grupo de ilustrados que había en la España de la época, de Goya, de Francisco de Goya, ni más ni menos, que es quien casi descubre y populariza a Velázquez a partir de unos primeros grabados que hace cuando entra en el Alcázar y descubre a Velázquez, porque Velázquez le habían visto muy poco, estaba casi todo dentro del Alcázar o muy desperdigado. Entonces hace, entre otros grabados, creo que son 17, pues uno de las propias Meninas. Es la primera vez que alguien ve las Meninas fuera del despacho de verano del rey, donde estaba en el Alcázar, y luego donde estuviera en el Palacio Real actual, cuando se quemó el Alcázar a mediados del siglo XVIII y se construyó el Palacio Real. Entonces no es un cualquiera. Ceán Bermúdez también es amigo de Jovellanos, que era dueño de las Meninas de Kingston Lacy, una versión en pequeñito de las Meninas de la que luego hablaré. Entonces, bueno, ¿por qué un texto tan importante no ha aparecido en ninguna historia del arte? Yo no lo encontré más que en la Varia Velazqueña, que es una recopilación de todo lo escrito sobre Velázquez en 1961, en el tercer centenario de su muerte, que es una exposición muy importante. Ahí viene solo como cita. Luego lo cita Ángel del Campo, que es un ingeniero, no un historiador del arte, en los años 70, en un libro fascinante que se llama La magia de las Meninas, donde por primera vez habla de estos temas. Y no es hasta 1983 que un historiador, John Moffitt, americano, habla de este tema en relación con su propuesta sobre las Meninas, de la que luego hablaré. Pero es que resulta que además de este texto, pues resulta que tenemos los inventarios de las pertenencias de Velázquez a su muerte. Entonces hay 2 inventarios, uno del que se hizo dentro de esta sala que estamos viendo, el cuarto bajo del Príncipe, que tras la muerte de Baltasar Carlos, que era quien lo ocupaba, Felipe IV autorizó a Velázquez a utilizarlo como taller de pintura, lo cual da idea de la importancia que tenía la figura de Velázquez para Felipe IV, no solo como mero pintor de cámara. Está atestiguado, está escrito que el propio rey pasaba muchas tardes con su pintor de cámara, al que ascendió socialmente hasta hacerle aposentador mayor de la casa del rey. La familia real pasaba las tardes en el estudio del pintor, y en ese mundo yo propongo, no solo yo, pero vamos, me apoyo en una línea de investigación que propone que en la corte española también se hacían juegos ópticos y recreaba a la audiencia con juegos ópticos. Luego citaré algún texto que habla de ello. El caso es que en estos inventarios, pues resulta que para mi sorpresa están llenos de óptica, están llenos de instrumentos ópticos, tanto que a la muerte de Velázquez en su poder personal tenía 2 antojos de larga vista, es decir, los telescopios, con los cabos de marfil en sus cajas carmesíes. 3 antojos más de larga vista, los 2 en pergamino y otro colorado con cabos de marfil. Un marco de un espejo quebrado. Un espejo de media vara de alto con ébano y marfil. Y luego en su propia casa, en las casas del tesoro, un vidrio grueso y redondo metido en una caja. No soy la primera persona, el primer historiador, ya lo dijo Moffitt, que eso es una lente para provocar imágenes de cámaras oscuras. Otro espejo de camino y uno con una guarnición de ébano, un espejo de acero, más otro espejo con marco de ébano, un espejo quebrado el marco y más espejos todavía. Es decir,
es que el mundo de Velázquez estaba rodeado de óptica. El espejo, ya sabéis que no era un elemento como ahora tan habitual, en absoluto, era un elemento, el espejo plano, te refiero, en vidrio, azogado, era un elemento muy nuevo, hecho probablemente en las fábricas venecianas, y Velázquez cuando va a Italia en sus 2 viajes, 1630 y 1650, es que se trae precisamente muchos espejos, en principio para adornar el Alcázar, pero evidentemente había una intención mucho más allá del puro adorno como espejo, el espejo como adorno, y de hecho hay muchos, hay mínimo 3 obras de Velázquez donde precisamente hay un espejo. Otros juegan con la ambigüedad de si lo que se ve es el espejo, es una habitación al fondo, es un cuadro. Es decir, todo este mundo de la magia de la imagen, de lo que significa el otro lado del espejo, eso que nos suena desde a través del espejo de Lewis Carroll hasta la sociedad de la imagen hoy día, que la realidad está en Internet, ¿no? Está al otro lado. Si no estás en la red no existes, ¿no? Pues hay un poco de todo esto que desde luego para mí nace con esta concepción que por supuesto remite al barroco hispano, a todo es verdad, todo es mentira, al gran teatro del mundo, donde vemos la conexión evidente con la sociedad del espectáculo. Término este que utilizó Guy Debord, su famoso libro, el año 67 creo que es. Entonces, bueno, todo ese mundo es el que resuena hoy día y por eso estos cuadros son mucho más que una mera cronología de la historia del arte, sino que imponen una lectura que la trasciende y que va más allá y que va, digamos, a la historia de la imagen. Más allá de eso todavía, resulta que Velázquez en Las Claves del Tesoro se guarda también o se encuentra los libros de su biblioteca particular, no solo los que estaban en la biblioteca del Escorial, a los que por supuesto tenía acceso, a la biblioteca del entonces Alcázar, sino sus libros en su casa, en su biblioteca personal. Entonces también nos sorprendemos, digamos, yo dije, bueno, pues hay tema porque veo que hay cosas. Entonces, entre otros muchos libros, pues tenemos libros de óptica, como el Opticorum libro 6, dentro de la matemática de Aguilón, libro publicado en Amberes del matemático jesuita belga Franciscus Aquilonus, que además está ni más ni menos que ilustrado con grabados de Rubens. Tenemos la Geometría de Vitelono, el Vitelo, el libro que es, digamos, la traducción o la adaptación que hizo Vitelo del libro de geometría de Alacén, que se tradujo en Toledo y demás. Las perspectivas de Euclides, donde tenemos un libro catalogado como La perspectiva y la especularia de Euclides, traducidas al vulgar castellano por Pedro Ambrosio de Onderiz. Este estudio lo hizo su primer descubridor, que fue Sánchez Cantón, en 1925. Entonces, este libro fue mandado a traducir, por ejemplo, por Felipe II, el abuelo de Felipe IV, ya desde 100 años antes de que se pintaran las Meninas, pues ya había interés por la óptica en Palacio, en Madrid. Gian Battista de la Porta es otro personaje fundamental en mi estudio. Velázquez en su posesión particular tenía su De Fisionomía, cómo se representan los retratos y demás, pero hay un libro muy importante que es el Magia Naturalis, que no estaba en posesión privada de Velázquez, pero que consta que el propio de la Porta en su tour, Reporta era un poco un mago que hacía tours por toda Europa, mostrando sus inventos, sus maravillas, que lo llamaba sus juegos ópticos, y regaló en Madrid el Escorial y regaló a Felipe II, 100 años antes, su Magia Naturalis, donde luego veremos que hay muchos trucos ópticos que yo creo que están dentro de la obra de las Meninas. Entonces, bueno, todo esto es un mundo donde empezamos a ver que sí hay textos, sí hay temas como para sospechar. También hablaba antes de meterme ya directamente en las Meninas, de los juegos ópticos que se hacían en la corte. Entonces tengo una referencia, por ejemplo, que es ni más ni menos que Johannes Kepler, el astrónomo, que en realidad estaba contratado como astrólogo de la corte de Praga, Rodolfo II, donde habla de sus juegos con cámaras oscuras.
Dice, durante aquellos años en Praga solía poner en práctica un procedimiento especial en relación a una cierta observación. Cuando hombres y mujeres venían a verme, primero mientras estaban ocupados con su conversación, me solía esconder de ellos en un rincón cercano de la casa que había sido escogido para esta demostración. Cegaba la luz del día, construía una ventana con un orificio muy pequeño y colgaba una hoja de papel sobre la pared. Habiendo terminado los preparativos, llamaba a los espectadores. Estas eran mis ceremonias, estos eran mis ritos. Es decir, Kepler hacía juegos de cámaras oscuras en la corte de Viena, como se sospecha que se hacía en toda Europa. Era uno de los entretenimientos habituales en las cortes y también en la corte de Madrid. Vamos ahora a hablar brevemente de Madrid, de ese Madrid de la época que era el gran teatro del mundo. Es una ciudad que pasa a ser capital solo a principios del siglo XVII, y a partir de ahí todo lo que se hace en la ciudad es un poco en torno a la figura de la monarquía, de los reyes y para entretenimiento de los reyes. Ya sabéis todo el tema del teatro barroco, los reyes acudían al teatro, eran fans de los grandes escritores barrocos dramáticos de la época, Calderón, Lope, Rojas. Todos ellos participaban en Palacio en improvisaciones escénicas con el rey y con el propio Velázquez de actores. En el Parque del Retiro, en el lago, se hacían naumaquias, se representaban obras sobre el agua, se hacían juegos ópticos, juegos acústicos, todo esto está documentadísimo. O sea, era un mundo donde el gran teatro del mundo, donde el espectáculo era parte de la vida, donde todo es verdad, todo es mentira y todo es representación. Si vemos en este plano, aquí está la Plaza Mayor, muchos conocéis este plano, el famoso Teixeira, que es contemporáneo de Velázquez, un poquito después de su muerte, pero así era Madrid cuando vivió Velázquez. Entonces, esto es la Plaza de Palacio, que la tenemos ahí. Esto era el Alcázar, esto es el Jardín del Emperador, y esas ventanitas corresponden al cuarto bajo del Príncipe, que es el cuadro, es la imagen, es el espacio interior que vemos en las Meninas. Este de aquí. Estas son las dos torres que marcan el Alcázar. Esta torre tendrá mucha importancia, porque aquí es donde, según Moffat, se realizó el juego de cámara oscura, que se montó la cámara oscura, y este es el espacio que vemos en las Meninas. Ese de ahí. Entonces, ya entrando a presentar a los personajes, pues tenemos a, por supuesto, Margarita, la gran protagonista del cuadro, hija de Felipe IV y segunda mujer, Mariana de Austria. Agustina Sarmiento, que le da un vaso con agua o algo así, que de lo que luego hablamos, a Isabel de Velasco, a su izquierda, que son las famosas Meninas, que son las damas de compañía. El cuadro coge ese nombre solo a partir del siglo XIX. Antes tuvo nombres diversos: retrato de la señora emperatriz en el Alcázar, retrato de la familia del rey, etc. Pero las Meninas como tal, a partir de 1819, cuando se nombran así, con la apertura del Prado. Entonces, pues Margarita con sus Meninas, el grupo de bufones y el perro que les acompaña, Nicolásio Pertusato, Mari Bárbola y el mastín, Marcela de Ulloa, la dama de compañía, y el guardadamas, que es el hombre que va con un grupo de mujeres. Al fondo, José Nieto, de la misma manera que Velázquez terminó siendo aposentador real de la Casa del Rey, pues José Nieto era el aposentador mayor de la Casa de la Reina, es decir, aparecen los dos aposentadores mayores. Todos estos nombres los tenemos por la biografía de Velázquez de Palomino, y en principio pues nos fiamos de ello, aunque sabemos que Palomino pues tuvo mucha fantasía, inventó muchas cosas, pero bueno, en principio toda la historiografía ha aceptado estos nombres. Por supuesto, al fondo el espejo con la figura de los reyes. Es un cuadro obviamente muy ambiguo, porque además Velázquez no había hecho ni una sola perspectiva geométrica correcta, ortodoxa, albertiana en ninguna obra suya. Y de pronto se desmarca en las Meninas, en prácticamente su última obra, con una perspectiva perfecta. ¿Qué ocurre? Que Velázquez había renegado de ese saber, digamos, científico, perspectivo geométrico, pero asumía la perspectiva desde el uso de la óptica, es decir, con instrumentos ópticos yo hago una imagen perspectiva. Entonces yo creo, siguiendo los historiadores que han hablado de ello, de los que luego hablaré, que esa es la línea que le interesa a Velázquez, representa un espejo de perspectiva, pero a través de la óptica. Él no tiene que saber geometría, saber
Él es un inventor, un sabio, un artista. Entonces el papel del artista que él lo mete mucho más en las ciencias del momento. El representar la realidad es algo de las ciencias del momento, no tanto del arte en separado, ¿no? Bueno, pero es que resulta que aparte de una perspectiva geométrica correcta, como vemos aquí, donde el punto de fuga estaría en el codo del aposentador José Nieto, que yo le llamo el centro óptico, pues digamos que el centro del cuadro se desdobla, lo cual da lugar a muchas ambigüedades, ¿no? En lo que es la línea del horizonte de la imagen, a la altura a la que vemos, en paralelo o simétrico, mejor dicho, al eje del cuadro, y en simétrico al centro óptico está un centro simbólico, que es la imagen del espejo, y luego en el eje central tenemos por un lado el centro geométrico del cuadro, en ese punto, y luego pues a la misma distancia, también simétrico respecto al horizonte, pues la cabeza de Margarita, el centro escénico, ¿no? Entonces estos cuatro centros, este desdoblamiento hace que haya muchas ambigüedades que por supuesto estaban pensadas y Velázquez jugó a favor de ellas. La principal, pues si nosotros tenemos un espejo que nos refleja, como parece que supone el espejo que refleja a los reyes, eso ocurre si el espejo está en el punto de fuga, o sea, si está totalmente frontal a nosotros. Al no estar frontal y el espejo estar aquí colocado a la izquierda, pues lo que nos reflejaría con corrección óptico-geométrica, que no es necesario seguir en una pintura. Una fotografía te obliga, ¿no? Pues salvo que la trates digitalmente. Una pintura, tú ves una cosa en un espejo, pero puedes pintar lo que quieras. Entonces, lo que se vería reflejado en ese espejo sería precisamente el cuadro que tenemos aquí. Entonces, en esa ambigüedad ya ha habido infinidad de historiadores que han dicho, bueno, pues lo que se ve es un reflejo de un cuadro de un retrato doble de los reyes, tal y cual, pero lo que ocurre es que no hay ni un solo retrato doble de los reyes de la época, ni de casi ninguna. El tamaño de este retrato doble tendría que ser tal en las cabezas de los reyes que es absolutamente contrario a la época, porque tendría que ser mucho más grandes. Y luego, bueno, pues este cuadro se parece mucho de tamaño a las Meninas de su última época, es el cuadro que más se parece. De tamaño es prácticamente, si se hace una restitución perspectiva, prácticamente es las Meninas, está en 2,80 y tantos, las Meninas eran 3,20. Y luego también Carmen Garrido, la historiadora que escribió la Biblia de Velázquez Técnico, que se llama Velázquez Técnica y Evolución, pues dice que en el lienzo original están marcados este bastidor precisamente. Luego se utiliza otro bastidor, pero hay muchas señales que indican que, aunque por supuesto nunca sabremos lo que estaba en este cuadro, que indican que este cuadro es Las Meninas. Y eso hace también que sea, digamos, que se multiplica el juego de la representación, ¿no? Porque que en el cuadro que estemos viendo haya un cuadro dado la vuelta donde se representan las Meninas, pues ya empieza a ser un juego de ida y vuelta entre realidad e imagen, sujeto y objeto, que es lo que yo creo que está detrás de este cuadro, esa concepción del mundo tan barroca y en concreto tan barroca hispana. Además, finalmente se mete Velázquez, con lo cual ya ese juego de dónde está la realidad, la ficción, la imagen, el personaje, se multiplica al infinito. Bueno, pues dicho esto, resulta que hay varias teorías ópticas dentro de la cual yo me centro o me enmarco dentro de esa línea. Y la primera que os hablaba es de John Moffitt, 1983, escribe un artículo donde viene a contar que ha hecho una restitución perspectiva, es decir, cuando tenemos una imagen y tenemos las medidas del sitio que medimos, podemos sacar el punto de vista desde el cual se ha hecho esa fotografía, esa imagen. Bueno, pues ese punto de vista resulta que está fuera del cuarto del príncipe, está aquí. Entonces, claro, ¿y por qué? Qué absurdo, ¿no? Pintar a visión directa unos personajes que están aquí, desde aquí cuando ni tiene sitio, es un cuarto oscuro. Claro, absurdo para pintar la visión directa. Pero es que lo que propone Moffitt es que se hizo por medio de una imagen de cámara oscura. Y en apoyo de esta teoría es que lo que nosotros vemos justo por este hueco de puerta desde aquí es justo lo que vemos en las Meninas, obviamente quitando la parte de abajo de la puerta. Entonces, claro, pues un poco blanco y en botella. Quiero decir, si desde aquí es la imagen y a través de aquí justo vemos la imagen del cuadro, pues todo pinta de que si Velázquez
hace aquí una cámara oscura y proyecta, por ejemplo, al fondo, pues tenemos las meninas, la imagen de las meninas, luego él lo rectifica, lo copia en un cuadro, etc. Hay otro estudio muy interesante de Carsten Wirth, que es un artículo de 2007 que aparece en una publicación del Max Planck Institute, donde también Carsten Wirth en 2007 habla de, siguiendo el estudio de Moffitt, que es seminal, digamos, en estos estudios, pues se mete más allá y plantea varias alternativas al uso de la cámara oscura como tal, o al uso de incluso de una proyección de opacos, el uso de cámaras oscuras para partes concretas, para hacer los personajes, los retratos. Entonces, bueno, pues esta teoría que ya está avanzada y tiene pues, casi el artículo de Moffitt casi 40 años. El artículo de Moffitt también muy criticado, la historiografía más académica no termina de aceptarlo, es una idea muy brillante, pero falta de contenido académico, por así decirlo. El siguiente estudioso que yo he encontrado, claro, en internet pues hay miles de cosas y de pronto te encuentras personas que han estudiado las cosas. Entonces hay un autor que se llama Antonio Izquierdo, que publica en 2007, 2008, un libro que se llama Las meninas en el objetivo, donde lanza la teoría basada en el estudio de Moffitt, de que no solo es no solo es una imagen trabajada con instrumentos ópticos, sino que es un juego óptico. O sea, lo que le estamos viendo es el making of, lo llama él, de un juego óptico. Es decir, se le ha hecho un juego óptico a Margarita y el momento que describe Velázquez es el momento de la sorpresa. El momento donde Margarita se queda asombrada ante lo que están viendo sus ojos por el juego óptico que ha puesto en marcha Velázquez, en anuencia, por supuesto, con Felipe IV, que participa en el juego, de hecho, como protagonista. Ahora entraremos en todo esto. A través de esa puerta y en paralelo a la del fondo, este es el hueco de la puerta de aquí, por así decirlo, y efectivamente, bueno, es que se ve marcado justo el cuadro de las meninas, ¿no? Esto sería un trasunto de una posible cámara oscura, puede ser todo el cuarto una cámara oscura, pero vamos, es que es tan, entre comillas, tonto como esto, ¿no? También vemos aquí cómo efectivamente el rayo del espejo, si fuera con corrección óptico-geométrica, efectivamente rebotaría la imagen del cuadro. Eso es una ambigüedad que Velázquez deja, pero que ya digo que yo creo que el uso del espejo es otro y ahora hablaremos de él, ¿no? Entonces, en el eje, el rayo de visión, que define el punto de fuga. Aquí, por cierto, José Nieto, veis que está como moviendo, aquí lo vemos una cortina, luego lo veréis en el cuadro, que es muy importante para los juegos ópticos que yo propongo. Y, bueno, pues tenemos aquí los elementos, el grupo posando, el cuadro. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Cuál es esa sorpresa? Porque Antonio Izquierdo dice esto, que es un juego óptico, pero no pasa de ahí, digamos, ¿no? O sea, no dice qué juego óptico es. Entonces yo me metí a ver qué juego óptico podía ser y qué juego óptico puede encajar, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. El cuadro está fechado en 1656 por indicación de Palomino, aunque hay cosas que no encajan en esa cronología, por ejemplo, la cruz de Santiago en la pechera de Velázquez, de la Orden de Santiago, que fue hecho caballero en 1659, entonces no podía pintarse dentro de un cuadro con la familia real sin ser caballero, era menesteroso, era un oficial. Entonces, esa Cruz de Santiago tuvo que ser hecha necesariamente a partir de 28 de noviembre de 1659. Palomino se inventa que fue el rey a posteriori el que pintó la imagen. Bueno, pues yo tengo otra versión que ahora os comentaré. Entonces, resulta que cuando estaba pintando, perdón, en 1656 está datado el cuadro, el retrato que vemos a la izquierda de Margarita, que está en Viena, en el Consistorisches Museum, fue enviado por la corte española, puesto que a Margarita la casaron con el emperador de Austria, y resulta que esto para mí es una pista muy importante, porque este cuadro
pues tiene el mismo vestido que vemos en las meninas. Hay un mundo todo este de que las imágenes trascienden lo que indican a visión directa sin más. Es decir, hay muchos datos en la pintura barroca. Esto ha sido maravillosamente estudiado por Julián Gallego en su libro sobre la pintura del siglo de oro, que hay que saber leer, ¿no? Las pinturas están basadas en textos, en iconologías. Entonces, una de las cosas que yo creo que hay que leer es que Velázquez mete a Margarita con el mismo vestido y las meninas. Entonces, para mí, ¿eso qué significa? Pues que dentro de este mundo de los juegos ópticos, mientras Velázquez estaba pintando el cuadro oficial para mandar a Viena, le hicieron el juego óptico a Margarita, que cambia de postura, gira y se queda un poco, digamos, sorprendida por algo que tiene delante, que luego nos meteremos a ver qué es. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues si nos retrotraemos a Jean Baptista de la Porta y su cuadro Magia Naturalis, pues resulta que he encontrado una descripción. Jean Baptista de la Porta decía antes que hacía maravillas, juegos ópticos. Entonces él lo llama maravilla a esos juegos ópticos de dejar sorprendida a la audiencia y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en una iconología precisamente de la época, es decir, un libro donde se decía, para representar a la justicia, pues represéntese con los ojos cerrados, tapado los ojos y una balanza. Bueno, pues eran libros de la época, uno de los más importantes era la iconología de Cesare Ripa, el libro que estaba entre la posesión privada de Velázquez en su vivienda particular, el libro que Velázquez manejaba. Entonces resulta que maravilla, el concepto de maravilla, se describe la iconología de Cesare Ripa de la siguiente manera, y mirad por favor la figura de Margarita a la derecha en las meninas. Dice, joven doncella que ha de llevar el brazo diestro algo levantado y con la mano abierta mientras mantiene bajo el otro brazo, poniéndose esta mano también abierta de forma que su palma se vuelva hacia la tierra. Se ha de pintar además teniendo la cabeza algo desviada en dirección al hombro izquierdo y con los ojos vueltos hacia lo alto. Llamaremos maravilla cierto estupor de ánimo que suele producirse al presentarse ante nosotros alguna cosa nueva a los sentidos, dejándolos prendados y en suspenso, quedándose así el hombre perplejo y admirado con aquello que mira. Por eso se le pinta la cabeza puesta, como dijimos, e igualmente los brazos de la forma descrita. Añadiré por último que ha de pintarse joven porque el maravillarse es peculiar y propio de esa edad, al no tener el hombre por entonces una gran experiencia de las cosas del mundo. Total, que resulta que lo que vemos representado en Velázquez en las meninas es cómo Cesare Ripa define en su iconología el concepto de maravilla, de sorpresa, de juego óptico, precisamente. Estas son las cosas que yo he ido encontrando aquí y allá. Más todavía, resulta que esto que he dicho antes, que le daban un vaso de agua a Margarita, no es un vaso de agua, esto lo ha estudiado Natacha Seseña, estudiosa de cerámica popular, y resulta que esto es un búcaro, y el búcaro era un cacharrito de barro, de procedencia portuguesa, de barro de Estremoz, cuyo agua se bebía, pero también se ingería, se comía el trozo de barro porque daban propiedades pues, estimulantes, tranquilizantes. Cuando alguien tiene un susto, una sorpresa, se bebía el agua y se comía un trozo de cerámica. Esto estaba muy criticado por la nobleza y por el clero, pero las jóvenes de la época lo hacían para mantener esta tez blanca y también se daba para cuando tenías que recuperarte de una sorpresa. Entonces, justo Agustín Sarmiento está dando a Margarita agua en un búcaro. Otro pista que te hace ver que esto es un juego óptico, es un susto, es una sorpresa que se le da a Margarita. Además de ello, no me quiero extender porque ya llevo un buen rato, pero os hablaría de Juan de Espina, de su casa en Madrid, a la que asistió el rey en más de una fiesta, supuestamente acompañado con Velázquez, donde se hacían juegos ópticos. Esto está estudiado por el propio Francisco de Quevedo, que hizo una biografía de Juan de Espina, y recientemente Julio Caro Baroja tiene un libro muy interesante, un capítulo sobre Juan de Espina. Entonces, bueno, pues hacían juegos ópticos como se hacían en Italia, como se hacían en todas las cortes europeas. Y eso dio lugar a que tuvo problemas, por otro lado, con la Inquisición, porque
pues eran juegos que estaban en el borde entre magia blanca y lo que se llamaba magia negra. Otro pista que aporto en el libro es El Diablo Cojuelo, el libro de ahora no me viene el nombre del autor, Luis Vélez de Guevara, donde habla de que en un espejo el diablo cojuelo permite a una mujer ver en su espejo como si fuera la retransmisión de una tablet, exactamente igual a los reyes, cómo pasean los reyes por Madrid. Entonces esta imagen final del espejo con los reyes resulta que estaba escrita en un libro 20 o 30 años antes de que se pintara Las Meninas. Es un imaginario que está totalmente en el mundo barroco madrileño. También los juegos cortesanos, cuando los reyes iban al teatro, provocaban risas, pues por ejemplo, a base de soltar ratones en la cazuela de las mujeres para que se armara una buena bronca y reírse. Es decir, los reyes no eran esas personas hieráticas, sosas, que vemos en los cuadros de Velázquez, sino que era gente que estaba todo el día en la diversión, en el teatro, en los juegos ópticos y demás, ¿no? Que es importante para verlo. Vale, entonces, estos juegos ópticos, voy a pasar un poquito aquí. Resulta que nosotros hemos dicho que desde este punto aquí se ve la sala, vale. Entonces, hay una forma de ver la sala desde dentro, en la misma, digamos, la misma imagen, por las leyes de la óptica que os voy a contar. Si yo en vez de aquí me pongo aquí enfrente y aquí hay un espejo, el reflejo desde PV' es exactamente la imagen que estamos viendo desde PV. Por supuesto, invertida a derecha e izquierda y por supuesto conmigo delante, pero la imagen en sí es la misma, ¿no? Entonces, este es un dato que para mí es muy importante por lo siguiente. Imaginaros, y ahora os hablo ya del truco óptico que yo creo que está detrás de todo esto y que encaja con todo el imaginario barroco. Imaginaros que aquí, en vez de un espejo, yo pongo un vidrio sencillo, normal, un cristal. Como cualquier cristal en el mundo, dependiendo de cómo esté iluminado las dos partes, ese cristal puede hacer de espejo. Es decir, si aquí está muy oscuro y aquí está muy claro, entonces el rey, puesto aquí, ve a través, pero las personas que están aquí ven un espejo. Entonces, cuando cambiamos la luz, si yo ilumino al rey y hago oscuridad aquí, vemos a través. Entonces, Margarita, desde esta posición, en lo que era solo un espejo, ve aparecer a su padre. Ese yo creo que es el juego óptico que está detrás de Las Meninas. Es decir, esto que vemos de la videollamada, que están las dos imágenes en la misma. Bueno, pues eso es lo que se provocó físicamente en este juego óptico. Esto a mí me pareció digamos, una intuición muy interesante, pero es que me voy al Magia Naturales de la Porta y resulta que el Magia Naturales de la Porta describe este juego precisamente. Y tiene varios apartados donde puede encajar, que es cómo hacer un cristal que no muestre nada salvo lo que tú quieras. Un cristal puede ser colocado de tal manera que cuando te mires en él no verás tu propia imagen, sino otro rostro no visto en ningún otro sitio alrededor. Con la combinación de espejo cóncavo y plano, haz que una imagen se vea colgando en el aire. ¿Cómo podemos ver en una imagen cosas que no están en ella? Bueno, pues todos estos juegos, este juego que propongo yo para Las Meninas encaja perfectamente en estos juegos que describe de la Porta. Entonces, más allá de eso, y si ahora, es decir, para mí, este espejo del fondo no existe físicamente en la sala. De hecho, hay un dato muy importante, Job Moffitt hace los inventarios de todos estos cuadros que están, o sea, revisa los inventarios y están todos los cuadros perfectamente descritos, pero no hay ningún espejo en la sala y los espejos eran carísimos y están inventariados en todo el resto del palacio. De hecho, el espejo, hay un dato muy importante, que Las Meninas se valoran en 300 maravedíes en el inventario de 1667, 68 creo, y 5 espejos venecianos que están en la misma sala se valoran en 1200 maravedíes. Los espejos son un elemento importantísimo y carísimo. Entonces, si no está este espejo inventariado, mi propuesta es que este espejo, donde está, en realidad, donde fue puesto para el juego óptico, es aquí. Y luego Velázquez, como quiso meterlo
en el cuadro para que viéramos o darnos la pista de lo que ocurre en este juego óptico, lo puso aquí, de forma, digamos, simbólica. Con lo cual tenemos aquí lo que en realidad Margarita y el resto de participantes, de personas que están en ese lado, están viendo a través del espejo. Para complicar más las cosas, tengo que ir muy sintético, es muchísima información, pero bueno, yo creo que voy llegando bien a puerto. Para complicar más las cosas, resulta que podemos definir dos versiones de este cuadro. Una primera versión, donde estarían todos estos participantes, José Nieto, y el lienzo. Pero resulta que Velázquez no estaba en esa primera versión, ni la reina estaba aquí, en esa primera versión. Sí estaba José Nieto, que aquí veis lo de que está con una cortinita, entonces obviamente, desde mi punto de vista, esto está hecho para jugar. Es decir, si Margarita tiene enfrente en el supuesto espejo el reflejo de ese chorro de luz que entra, pues cuando quiero hacer la inversión óptica, oscurecer la sala, que ya está muy oscurecida, lo que vemos en el cuadro encaja mucho con toda la teoría, pues ¿qué hace José Nieto? Cierra. Y entonces Margarita tiene más fácil el ver a través del espejo, del cristal, cuando los reyes son iluminados al otro lado, pues por medio de candiles o redigiendo luz solar. Bueno, pues resulta que Velázquez no está en la primera versión, y esto lo sabemos por la radiografía que se hizo al cuadro en 1984. Hay otra figura, que es esta, esta que se ve aquí muy someramente, pero que ahora vamos a ver mejor. Esa cara está debajo de la figura. Aquí vemos la mano y el pincel, pero esa cara es otra. Es una cara con, esos son los dos ojos mirando para acá. Y no está la reina en el espejo. Vale, ¿mi teoría cuál es? Mi teoría es que Velázquez no estaba en el espejo, en el cuadro, porque efectivamente es de 1656 el cuadro, y él no era caballero, pero cuando le hacen caballero, propone al rey meterse él en el propio cuadro, sobre todo primero por el estatus que eso le confiere, como mucho más allá de un mero pintor de cámara, retratarse con la familia real, pero también porque el juego, digamos, barroco de la representación se multiplica al infinito, ¿no? ¿Cómo es posible que el pintor esté pintando desde ahí, además el cuadro que nosotros estamos viendo desde aquí? Todo ese juego tan complejo, ¿no? Bueno, pues es que Velázquez, lo vemos aquí cómo se mete encima, cómo mete también a la reina Mariana en el espejo. Mi teoría es que Velázquez se metió, quien estaba aquí era la reina Mariana, la madre de Margarita y esposa de Felipe IV, y entonces Velázquez se mete él y desplaza a la reina al espejo del fondo, que ya os digo que no estaba en la primera versión. De hecho, hay una intuición de Cortinón que está a este lado, que luego pasa a este lado, ¿no? Entonces Velázquez decide meterse en el cuadro, con la anuencia del rey, por supuesto, y para ello le presenta este cuadro que está en Kingston Lacy Manor, en Inglaterra, las Meninas llamadas de Kingston Lacy, que es una copia en pequeñito de las Meninas, que se ha dicho si es un cuadro previo, como boceto del propio Velázquez, un cuadro a posteriori de Mazo, de su yerno y ayudante. Bueno, yo creo que es justo el modelo, el modeleto que se le propone al rey, porque está el cuadro exactamente igual prácticamente, donde Velázquez sí se incluye. Y entonces dice, Majestad, si me meto yo, pues ya este cuadro es la bomba. Curiosamente no está en el espejo en este modelo previo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tiene la aprobación del rey, pues ya Velázquez se mete a partir del 28 de noviembre de 1659. Solamente es nuevo en el cuadro, en esa, entre comillas, segunda versión, la figura de Velázquez y la figura de la reina con el cortinón al otro lado. Entonces es una indicación de que hay una segunda elaboración del cuadro por parte de Velázquez cuando ya es hecho caballero, y la prueba es lo de la cruz de la Orden de Santiago. Pero es que más allá del hecho de que Velázquez se metiera, yo me metí ya, digamos, a por todas y dije, ¿cómo pinta de hecho Velázquez este cuadro? Vale, la imagen la tenemos de la sala de al lado. Tenemos todo este juego de la óptica de la época, de la magia, de la imago, del espejo, de más allá del espejo, todo esto tan barroco. Pero es que hay más todavía. Es decir, yo creo que Velázquez pintó el cuadro desde aquí, como le vemos pintando. ¿Cómo es posible que alguien pinte desde detrás lo que estamos viendo nosotros delante, no? Vale, pues
ya hemos tenido una cierta intuición, porque ya hemos visto que si yo pongo aquí lo que es estrictamente un espejo, desde aquí veo exactamente la imagen global que quiero ver invertida y conmigo delante, por las leyes de la óptica. Si yo me voy, de hecho, al PV'2, justo al ladito donde está Velázquez, y en un espejo más grande, que sería todo esto, o un espejo compuesto por varios espejos, o no hay espejos tan grandes, veo aquí lo mismo. La sala exactamente igual que la está viendo Velázquez desde aquí, invertida y con quien esté delante. Pero ¿qué ocurre? Que hay una forma muy sencilla de desinvertir esa imagen. Y forma que está tanto en imagen naturales de Delaporta, ya no voy a la lectura literal por abreviar, y en la especularia de Euclides que os he hablado antes, donde se define cómo se desinvierte una imagen que da un espejo. Y es tan sencillo, todos lo sabéis, expertos en óptica, es poner dos espejos a 90 grados y 45 grados girados respecto al eje de visión. O sea, esto que he pintado aquí. Entonces, si nosotros miramos un espejo y tenemos un lunar a la derecha, en el espejo, la imagen, el lunar se vería a la izquierda. Hacemos dos espejos, entonces se ve a la derecha tal como nos lo vemos nosotros, perdón, tal como lo ve alguien que esté puesto enfrente de nosotros. Es decir, si verás que desde aquí pone dos espejos, lo que está viendo aquí es exactamente lo que quiere pintar, sin inversión. ¿Cuál es mi teoría? Que cuando Velázquez se ve entre el cuadro y la escena mientras lo está pintando, dice, si me meto yo, ya este cuadro es infinito, ¿no? El rebote y de vuelta entre sujeto a objeto, realidad, imaginación, espejo, más allá del espejo, pues es como el culmen, como de hecho lo es, del imaginario barroco hispano. Entonces, ese es el momento en el que creo yo que Velázquez decide meterse cuando él mismo ataca la ejecución del cuadro desde aquí y se ve en esta esquina. A los reyes no hace falta pintarlos, ni que posen ni nada, porque Velázquez ya los ha pintado, y justo la imagen del espejo, pues es los cuadros que ya ha pintado los reyes invertido. Vaya casualidad. Entonces también esto yo creo que es aposta, lo de poner las imágenes, los pintores de cámara pintaban una vez al rey y luego hacían copias y más copias hasta que el rey envejecía y se hacía otra imagen. Bueno, pues esta es la imagen de marca, digamos, del rey y la reina en esos años y justo aparece invertida. Ya para ir cerrando, en este cuadro pasan cosas muy raras, como estrictamente, digamos, como pintura, como imagen realista estricta, pasan cosas a la vez muy raras. Por ejemplo, verdad que se mete aquí encajadísimo, pero como no le cabe la paleta, pisa el peinado de Agustina Sarmiento y se queda tan ancho cuando esa figura obviamente está 2 metros por detrás de él. Entonces eso Velázquez está más allá de la representación realista. Una que me parece muy fascinante, otra de estos trucos que no termina de ser real, es que esta puerta, aquí arriba vemos una puerta de plastón que abre hacia afuera de la sala. Pero si miramos aquí abajo y vemos dónde está el límite de la sala, esa puerta abre hacia adentro. Entonces son una ambigüedad más que mete Velázquez para que todo sea... Digamos que la referencia no es la perspectiva geométrica, sino la representación escénica, la perspectiva escénica, donde los elementos no tienen que atenerse a una representación estricta perspectiva, es decir, las montañas no tienen que estar a 50 kilómetros, sino que tienen que estar a 10 metros, pero que parezca que están a 50 kilómetros, ¿no? Ese mundo de la representación escénica es el que transporta a Velázquez tantas veces a sus cuadros. Y finalmente... he tenido que ir muy rápido y aún así ya me paso un poquito del tiempo, pero ya por acabar, el último dato que me parece fascinante, que fue uno de los últimos descubrimientos que hice, que es que nosotros tenemos aquí el cuadro, tenemos aquí el espejito. Entonces, claro, como sabemos las medidas de la habitación, medidas exactas en pies y pulgadas y lo que sea, por Juan Gómez de Mora, que levantó el plano del Alcázar en 1630 y tantos. Bueno, pues sabemos cuánto es el tamaño real del espejo, el tamaño real dentro de la habitación. ¿Qué tamaño tiene el espejo? Un 1,20 por 80, lo que sea.
y también sabemos el tamaño de la imagen del espejo. Y sabemos, de hecho, el tamaño en el que dentro de la sala se vería la imagen del rey representada en este espejo. Ese tamaño es aproximadamente 12, 13, 14 centímetros, ¿vale? Según midamos, veamos, 12, 13 centímetros. ¿Qué ocurre? Pues que por las leyes de la óptica, que todos también conocéis, cuando yo me miro en un espejo, el tamaño de mi imagen que yo estoy viendo desde donde estoy mirando y reflejándome en el espejo es exactamente la mitad de mi tamaño real. Por este esquema óptico tan sencillo, esto lo saqué de Gombrich, la imagen El Ojo, que hablaba de este tema, y lo apliqué y dije, ¿no será que Velázquez ha pintado al rey como si el rey mismo se estuviera viendo a sí mismo? Bueno, pues efectivamente, bingo. Esta es mi cabeza reflejada, entonces a mitad de camino, pues lo veo a la mitad de tamaño. Entonces justo el rey está pintado al tamaño en el que el propio rey se ve. Esto quiere decir que desde el interior de la torre donde se hace la cámara oscura, tengo las dos imágenes, las que viendo por aquí miro para allá y la que, si aquí hay luz, ven desde aquí. Pero ¿qué ocurre? Que cualquier cristal espejo, todos hemos hecho la prueba miles de veces, funciona o de noche total, funciona como espejo desde dentro iluminado y fuera oscuro, y de día total es lo contrario. Desde fuera yo veo en una casa en la playa, veo los cristales que reflejan el mar, pero no veo nada de dentro. Pero, por supuesto, luego están todas las posiciones ambiguas. Entonces, lo fascinante para mí, finalmente, es que cómo ha representado Velázquez al rey en el cuadro es el tamaño exacto, décima de centímetro más o menos, a cómo el propio rey se ve en cualquier espejo, porque esto ocurre en cualquier espejo y a cualquier distancia en que yo me pongo. Es decir, yo me voy 10 metros, pero esta otra imagen se va también 10 metros. Entonces, la imagen en el espejo siempre, independientemente de la distancia, es la mitad de mi tamaño real. Esto ya me estoy adelantando al final. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que Velázquez representa es ni más ni menos cómo el rey, digamos, universalmente se ve en cualquier espejo, el tamaño. Y esa imagen se mezcla en el propio cristal espejo con lo que el rey ve a través. Es decir, el rey está viendo a su vez su propia imagen y a Margarita sorprendida por el juego óptico que le están provocando. Entonces el rey le puede hacer cualquier broma, de hacer caras, hacer comentarios, imágenes iluminadas por candiles que de pronto la llama varía y el rey parece fantasmal. Ese es el juego óptico. Y el rey, a la vez que está siendo sujeto de ese juego óptico, es el objeto. O sea, el sujeto porque es el que está provocando, es el objeto de lo que Margarita ve. Entonces, las dos imágenes se mezclan en una, en ese cristal espejo y, por supuesto, a ambos lados. Eso que pasa aquí, al rey, pasa a los presentes. Con lo cual, esa doble imagen, esa ventana albertiana utilizada en los sentidos, esa ruptura de la separación sujeto-objeto que provoca la perspectiva necesariamente, porque desde dentro vemos a través de la ventana el exterior. Eso es la ruptura que provoca Velázquez y esa es la ruptura que desde mi punto de vista tiene una lectura absolutamente contemporánea. Es decir, la ruptura de sujeto a objeto, el mundo Internet, somos no ya en una videollamada, sino cualquier información, cualquier imagen, nosotros la recibimos como objetos, pero también la podemos procesar y ponemos otra vez en la red como sujetos, ¿no? Entonces, todo eso resuena en el mundo actual de Internet y por eso creo que es tan fascinante. Entonces, bueno, pues todo esto es el lío que yo me he pasado varios años investigando, estuve 6 u 8 años más o menos y ya pues acabé en 2018. Finales de 2018 publiqué el libro y pues de momento poco más, que ya es bastante. Bueno, finalmente esta es una foto donde yo me hice efectivamente posando. Esta foto está hecha en mi casa sin ningún elemento complicadísimo de óptica y no hay Photoshop. O sea, hay Photoshop en el marquito, que le hice un marquito, pero en la imagen no. Es decir, este soy yo que a la vez que ilumino la imagen del espejo,
esa imagen la pongo detrás de un vidrio convencional y yo me hago la foto donde se ve por un lado mi reflejo parcialmente y parcialmente el retrato de los reyes. Y efectivamente soy del mismo tamaño que los reyes. Aquí soy un poquito más pequeño porque el móvil está un poquito más cerca, entonces varía, pero vamos, veis la idea, que es la imagen a la cual el propio rey se ve en cualquier espejo. Y para terminar, pues nada, esta imagen de José Manuel Ballester, un artista que antes de los confinamientos ya tenía esta imagen, vació muchos cuadros de la historia del arte y bueno, pues es muy fascinante y esa cosa recuperada ahora con los confinamientos de los espacios vacíos, ¿no? Entonces ya todo esto tiene una relación muy directa con, por ejemplo, los textos de Foucault que escriben las palabras y las cosas sobre las meninas. Ya no quiero seguir más, pero si repasáis los textos de Foucault sobre las meninas, pues vamos, encaja perfectamente. Entonces todo este mundo que estaba ahí en paralelo a las meninas, a su versión más académica, oficial, que nunca sabremos, bueno, yo me he metido por una línea de investigación que estaba ya abierta o entreabierta y creo que hay mucho más de lo que la historiografía más académica puede admitir, ¿no? Y ese ha sido mi estudio. Espero que os haya parecido interesante y bueno, pues ahora encantado de responder vuestras preguntas. Voy a salir de la pantalla completa. Muy bien, muchas Vale. gracias. Estupendo. Me he pasado un poquito, quería ver si, pero es que ya veis, he tenido que ir rápido porque la cosa tiene mucha enjundia, pero bueno, yo creo que ha sido un resumen. Me he quedado muy contento porque me cuesta, lógicamente, digamos, sintetizar todo en una hora, pero bueno, más o menos creo que lo he conseguido y encantado de atender a vuestras preguntas o comentarios o lo que sea. Estupendo, pues muchas gracias por tu charla, Jesús, y como bien indica Jesús, pasaremos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiere escribirla por el chat o directamente quiere levantar la mano con el botón, pues adelante, le daremos paso. A ver. Adelante, Sergio. Buenas. Hola Jesús, muchas gracias por la charla que ha sido, como era de esperar, muy estimulante. Una pregunta que te quería hacer para la actualidad, ¿no? Es obvio por todo lo que has contado que la óptica tenía una fuerte implicación con el arte, con la pintura. Bueno, no solo con la pintura, me viene a la cabeza ahora un libro muy interesante que es La Musa Refractada, literatura y óptica en el barroco, de un profesor de literatura de la Complutense, en la que habla de la iteración, lo conoces, ¿no? La iteración entre la literatura y la óptica. Entonces mi pregunta es, tú como artista contemporáneo, ¿crees que sigue existiendo esa fuerte influencia mutua entre pintura y óptica en el mundo del arte actual o se ha perdido un poco respecto, por ejemplo, a aquella época? Bueno, es que de hecho la óptica, entre comillas, ha barrido la pintura, la ha sustituido. Ya no es, o sea, este temor que había en el siglo XIX de que la fotografía dejara sin trabajo a los pintores, pues los pintores, el 90% de los pintores hoy día no pintan con óleo, trabajan con imágenes que por supuesto vienen de los ordenadores y vienen de la óptica. O sea, hay una transfusión brutal en el mundo del arte, no ya en el videoarte estrictamente, sino que lo que hoy día la pintura, yo sigo pintando porque soy muy tradicional y hay muchos pintores que pintan y tal, pero donde se mueve el mundo del arte hoy día, donde está la innovación, es en el uso de imágenes ópticas, de ordenador, de cámaras oscuras, o sea, de fotografía, de todo esto, por supuesto. Es que ya digo que no solo, sino que ha barrido. Es que de hecho hay un estudio muy interesante por hacer, es que todos los pintores del 19, pero bueno, estoy hablando de Degas, de Sorolla, de todos estos pintores que dicen que son como
los pintores por antonomasia, porque se sacaron el caballete a la calle y pintaron directamente natural. Todos esos pintores tienen un archivo fotográfico del que sacaron imágenes para sus cuadros. Y eso está oculto en la historia del arte prácticamente. No se habla de ello. Entonces es que hay una tradición que viene desde la propia invención de la fotografía y desde mucho antes del uso de óptica. Entonces cuando ya aparece la fotografía, el cine, el vídeo, ya no te digo la imagen virtual, la imagen JPG que se puede modificar, tal. Hombre, por supuesto que está no es que esté aún presente, es que casi ha barrido al arte tradicional, ¿no? Gracias, Jesús, de nuevo por la charla tan chula. Gracias. Sí, cualquier pregunta. Sí, María tiene una pregunta. Sí, hola. Bueno, ante todo, pues muchas felicidades por la charla. La verdad es que la he disfrutado muchísimo. Y por ir un poco a la consulta, quería plantear como dos cosas. Una es que me has dejado totalmente intrigada con lo de la inversión, porque hay una película, de hecho, que es de La joven de la perla, del 2003, que sale Scarlett Johansson, donde sale en la película, ¿no?, que Vermeer recibe una cámara oscura en donde se ve el uso de esta lente, que es la que forma la imagen, combinada con un espejo plano que permite corregir la inversión de arriba a abajo, pero no la de izquierda a derecha. Y eso es un fallo que tiene la película. Yo alguna vez en clase es uno de los gazapos que les propongo a los alumnos, ¿no? ¿Dónde está el error en la película, ¿no? Porque plantea la escena y plantea lo que está viendo en esa cámara oscura, que tiene como un vidrio esmerilado, que lo hace más cómodo. Es la combinación, ya digo, de un espejo plano a 45 grados y de una lente. Y sí, hay una inversión parcial que la compensa y la otra no. Y esto es un gazapo en la película. Y a mí me has dejado totalmente ahora con todo el lío de espejos y teniendo en cuenta la posibilidad de que, bueno, tal y como has planteado en el plano del edificio, pues hay una ventana con una iluminación lateral que entiendo que la tienen que poner porque si lo oscurecen todo no tenemos cuadro, pero bueno, le chafaría el invento al rey y a todo. Es decir, no es tanto la puerta del fondo, creo yo, sino la ventana de iluminación lateral. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Me has dejado muy intrigada con esto de las desinversiones de izquierda a derecha, porque es verdad que dos espejos planos formando un ángulo, por ejemplo, de 90 grados, una de las imágenes, y te sitúas enfrente, esa sí que compensa esa inversión, pero las otras no. Es decir, hay varias. Cuando tienes dos espejos, según el ángulo que formen y la orientación que te pongas, pues es un calidoscopio, ¿no? Y tiene múltiples imágenes. Me parece un trabajo muy bonito, ¿eh? Esa es en definitiva y con perspectiva de continuación. Y la otra cosa que quería comentar, en realidad la has respondido al final. Desde el principio estaba yo pensando, digo, a ver, esto que dicen que en el cuadro, en el espejo del fondo se tendría que ver el cuadro que está pintando Velázquez, casi, porque los reyes están tan por frente, ¿no?, tan delante del espejo, que casi podría decir que se están viendo a ellos mismos. Entonces, me da la impresión que podríamos resumir un poco en lo que venías a decir al final, que cuando nosotros miramos el cuadro, lo estamos viendo casi desde los ojos del rey, ¿no? Claro. O sea, es como si nos pusiéramos en la cara del monarca y estuviéramos viendo el cuadro. Si no del todo, la verdad es que la desviación, o sea, salvo esos pequeños detalles, como dices, que a veces hay fallos, pero está bastante bien logrado, ¿eh? Es decir, yo creo que sí, que podríamos decir que estamos viendo yo mi duda era si era con los ojos del rey o de la reina, por aquello de que tengo la tentación de que sea la reina un poco importante. Pero claro, lo he descartado porque si dices que a la reina la metió a última hora por metérsele en el cuadro y toda esa historia, me encaja más con las tendencias de la época y creo que es más honrado decir que estamos viendo el cuadro con los ojos del rey, ¿no? Bueno, no sé, si quieres comentarlo sí. Algo y te felicito, de verdad. Sí, no, muchas gracias. Lo he disfrutado muchísimo. Ay, cómo me alegro. Yo me lo pasé muy bien, pero yo digo, en alguna otra charla lo he dicho, que esto de la meninología es una obsesión como otra cualquiera y lo he disfrutado tanto como he sufrido. O sea, todo el mundo que se mete a estudiar las meninas tiene un punto como de obsesivo, pero bueno, que es
fascinante, por supuesto. Por supuesto, es un cuadro, ya veis, es que tiene capas y yo lo llamo capas interpretativas. Te puedes meter ahí miles de teorías y lo fuerte es que todas caben dentro del cuadro y todas son válidas. Entonces, una de ellas es esto de los espejos. En concreto, lo que decías del doble espejo, efectivamente se provoca la inversión de izquierda a derecha, pero bueno, pues con los espejos planos, o sea, yo tengo una imagen invertida, pero puedo desinvertirla arriba, abajo, izquierda, derecha, con, a su vez, instrumentos ópticos. No sabemos, es decir, si yo someto una imagen de cámara oscura, a su vez a una cámara oscura, pues la tengo ya desinvertida. No sabemos hasta qué punto tenían los instrumentos técnicos necesarios para esa precisión y de tal, pero ¿qué ocurre? Bueno, estamos en la corte española, estamos en el dueño del mundo, era Felipe IV, tiene acceso a los espejos italianos, a las lentes venecianas, pues se supone que tenían suficiente instrumental óptico como para desinvertir ciertas imágenes que salían invertidas, ¿no? No me acuerdo ahora cuál era tu segundo comentario. Sagrario. Sonido, perdón. Era un poco subrayar esta parte final de tu charla en la que decías el punto de vista, ¿no? Sí, cierto, claro. Que para mí creo que coincide bastante con el rey. Claro, vamos a ver, hay uno de los dibujitos que he puesto, bueno, que ya ve, o sea, es el esquema, entonces, enfrente justo de esa puerta de donde se coloca según mi teoría, el cristal espejo, está la otra puerta. Esto. Entonces, ahí va el rayo de visión. Si esto está aquí, efectivamente se va un poquito, pero es que ese poquito es justo lo que se va para que lo que parezca que se refleja con corrección óptico-geométrica sea el cuadro, lo cual yo creo que es una ambigüedad buscada por Velázquez. O sea, cuando tú ves este cuadro, y si no te sabes de nada, ni de historia del arte, ni de óptica, ni nada, dices, bueno, pues soy yo que me reflejo al fondo. Eso es lo intuitivo que te viene. Es que eso es digamos, el desvelamiento del truco barroco. Es por esencia, es una cosa tan barroca. O sea, yo hago que la gente se crea algo, pero luego hay un truco detrás. Solamente quien sabe de óptica, quien sabe de ciencia, quien sabe de iconología, está preparado para desentrañar los trucos del cuadro. Entonces, efectivamente, lo primero que te viene intuitivamente es que tú te reflejas como los reyes. Pero cuando te metes más, es que los reyes el espejo no está en el punto de fuga. Entonces, claro, y a partir de ahí, es que no sabéis, o sea, no digo que haya habido ríos de sangre, pero sí ríos de tinta sobre gente que dice, no, el espejo tiene corrección óptico-geométrica, luego tiene que haber un cuadro, un retrato doble de los reyes que ha desaparecido. Bueno, te estoy hablando de los más grandes historiadores meninólogos y velazcólogos, no te digo uno cualquiera. Y en cambio hay otros, que además no me vienen a nombres, pero vamos, gente igual de importante, que dice, digamos, por lo que yo sigo más, que es una imagen que no tiene por qué atenerse a una corrección óptico-geométrica y que de hecho es marca de la casa barroca. Y pongo siempre el ejemplo, la Venus del espejo, también de Velázquez y también con un espejo, no hay una corrección óptica, porque se supone que Venus está mirando a sí misma, pero a su vez nosotros vemos a Venus. Entonces, en realidad, el espejo, que parece que está enfrente, está perpendicular a Venus, no puede estar perpendicular a Venus si nosotros estamos viendo a Venus. Y de hecho, el espejo está pintado perpendicular, pero la imagen dentro del espejo en realidad está girada a lo que sea para que nosotros viéramos a quien están viéndome a mí si yo soy Venus, para entendernos. Entonces, esa idea de que el espejo el espejo y las imágenes de cámaras oscuras en general y de óptica, de que la representación que yo hago a partir de ellas tiene que ser exactamente igual que lo que veo en un espejo, es algo, digamos, que si asumimos el cientifismo decimonónico, nos corta muchas alas para interpretar estos cuadros. Y de hecho, es que vamos, en el mundo de Internet ya no sabemos qué imagen es real o no, qué imagen está tomada con la cámara de fotos y sencillamente colgada, lo cual ya hay una deformación de la realidad, por supuesto. Las imágenes no son la realidad, pero es que además hoy día, vamos, el tratamiento de imágenes. Entonces, lo que hacía Velázquez y lo que hizo cualquier pintor era
ver la imagen del espejo y luego yo la represento con mi Photoshop, o sea, con mi pincel, represento lo que quiero de esa imagen. No tengo ninguna obligación de que haya una corrección óptico-geométrica, que es donde los defensores de esa línea pues más se escudan, pero es que no tiene por qué. De hecho, repito, está la Venus del espejo, que es exactamente el mismo caso. Un espejo que no refleja bajo ningún concepto una corrección óptico-geométrica. Muchas gracias. Encantado de seguir. ¿Qué más tenemos? Norberto tenía una pregunta también. ¿Qué tal, Norberto? Jesús, me ha encantado, ha sido muy entretenida, interesante tu charla. Bueno, simplemente primero un apunte a la Venus que se mira en el espejo. Yo creo que claramente lo que está haciendo Venus es mirando al pintor, porque si el pintor ve la Venus, por principio de Fermat, la irreversibilidad de los rayos... Claro, pero perdona, pero el espejo está perpendicular a Venus. No puede estar, no está perpendicular. Parece que está perpendicular, pero no lo está. Si se ve reflejada Venus en el espejo, o sea, si el pintor la está viendo, la está pintando como reflejada, entonces sí, ella no se está viendo a sí mismo. Claro, lo que está viendo ella es al pintor. Claro. Tiene que ser así. Bueno, a quien esté mirando esa imagen desde allí, pero vamos, sí, efectivamente. Pero si te fijas en algo, ya me he fijado, ya te puedes imaginar muchas horas, hay una ambigüedad. No está claramente perpendicular a ella, pero no está claramente girado. Entonces, precisamente esa es la ambigüedad barroca. O sea, hay un cuadro, mira, más radical todavía, buscarlo por ahí, que es muy fácil de encontrar, la Venus del espejo de Tiziano, donde el cuadro viene, el espejo está puesto en un escorzo casi así. Y la Venus está aquí mirándose y sale la imagen de Venus. Entonces, eso ya es imposible. Eso es imposible que se esté mirando. Buscad la Venus del espejo de Tiziano y veréis que es que la imagen del espejo es imposible. Entonces, bueno, pues Tiziano... No, es posible. Simplemente que lo que está viendo la Venus no es a sí misma, está viendo al pintor. No, lo que quiero decir que es imposible es que yo, en un espejo puesto tan en escorzo, vea a una persona que se está mirando en el espejo. Que está mirando, sí, que está enfrente. Claro, porque yo lo que ves y se va el rayo para allá y allí no está la persona. Entonces, completamente. En el espejo de Tiziano, Venus está enfrente del espejo mirándose y aquí vemos a Venus mirándose enfrente del espejo, lo cual es imposible ópticamente, ¿no? Entonces, juego, precisamente esa es la gracia. Es que el mundo del espejo, no me meto por ahí porque claro, nos podemos pasar, pero el mundo del espejo es el mundo de la magia, el mundo de que no corresponde a nuestro órgano de visión, incluso nuestro propio órgano de visión, pues desde, yo qué sé, desde los griegos o antes, pues ya sabíamos que aquello no termina de ser, o sea, el mismo objeto yo lo veo a contraluz en negro y si lo veo a luz, pues es una pera verde. Pero entonces, ¿qué es la realidad y cómo la ven nuestros ojos? Entonces el espejo es, digamos, una segunda derivada del engaño de la visión, ¿no? Entonces, ese es el mundo donde la óptica entra en todo el imaginario, ya no digo barroco, sino antiguo régimen. O sea, César Ripa en su iconología habla de los egipcios y de los griegos. O sea, hay una tradición óptica que viene desde los primeros tiempos del ser humano, en las primeras civilizaciones, que de pronto en la crisis del siglo XVIII, con toda la racionalidad, como que se corta y todo eso pasa a lo irreal, a lo irracional, a la fantasía. Pero es que esa fantasía, esa tercera realidad, que es la imagen del espejo y todas las imágenes, el mundo imaginal, esa fantasía era real hasta el siglo XVIII. Entonces, a mí ese es un tema que me interesa mucho. Con lo cual, y ya por acabar, lo que ahora está en Internet para ellos era real. O sea, ¿hasta qué punto lo de Internet es real? Nos quedamos sin electricidad y desaparece Internet. Pero no deja de ser real lo que vemos en una pantalla. Bueno, la duda que tenía tu explicación de los dos espejos, que está formando un ángulo de 90 grados, es cómo puede ser que teniendo esos dos espejos delante, Velázquez, los reyes a su vez pudiesen ver la escena. No, vamos a ver, es que, vale, es que claro, son tantas cosas
que yo lo he encajado a lo largo de los años como una investigación criminal, digamos, ¿no? Pero obviamente el momento del juego óptico, el momento en que Velázquez pone a los personajes para pintarlos, el momento en que Velázquez se pone detrás, son momentos distintos. O sea, lo que Velázquez primero se da un juego óptico y luego se da una representación de ese juego óptico, de los elementos que estuvieron presentes en el juego óptico. O sea, vamos a ver, por ejemplo, había maniquíes, pues el rey pone el traje de Margarita, perdón, Velázquez pone el traje de Margarita en un maniquí y Margarita no tiene que posar, porque además ya le había pintado el rostro muchas veces. Entonces, una cosa es el momento del truco óptico y otra cosa es el o los momentos en los que Velázquez representa ese truco óptico en las meninas. Entonces, por supuesto, los reyes no aparecieron por allí. O sea, mi idea más prosaica de cómo fue esto es que el rey se quedó, por así decirlo, alucinado con el juego, se lo pasó bomba, el susto de Margarita. Margarita era su hija preferida, la llamaba mi pequeña sabandija. Entonces se quedó tan alucinado que Velázquez dijo, le voy a pintar al rey lo que él está viendo desde aquí y ya si no me hace caballero de esta, me retiro. Entonces es esa connivencia entre el rey y Velázquez, donde Velázquez, o sea, el rey, por supuesto, todo esto lo tenía que hacer con anuencia del rey. No va a ponerse a pintar Velázquez este cuadro, y no solo con anuencia, sino que es que Velázquez era la persona más importante del imperio para el rey, y no exagero, se pasó 40 años que era su ayuda de cámara, tenía hasta antecedentes judíos, era trabajador menesteroso y le hace aposentador mayor de la casa del rey. O sea, Velázquez es una persona importantísima para el rey. Todo lo que no se ocupó del imperio, y así nos va, se ocupó de Velázquez. Entonces, hay un texto maravilloso de José Antonio Maraval, donde dice precisamente, quizás aquello mismo que nos quitó el conocimiento científico en el siglo XVII y siguientes, nos dio a Velázquez. Pues hay algo de eso. Hay algo de eso de que fue tan importante su figura que marcó, vamos, los destinos del imperio. Así lo digo, y con esta concepción, ¿no? Me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero bueno. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna...? Creo que no hay más preguntas, Jesús. Vale. Pues nada, encantadísimo de haber participado y encantado de seguir a través del correo, lo que sea, cualquier cosa que surja, pues encantado de que esto sea un debate vivo y sigamos hablando y viendo conferencias, porque desde luego hay muchos temas que son muy apasionantes y muchos no tan estudiados. O sea, a mí me han salido líneas de investigación que he dejado porque ya no te puedes dedicar a todo, pero yo creo que hay muchos temas aquí dentro de la óptica en relación con el arte que están por estudiar aún y seguro que hay grandes sorpresas en el futuro. Sí, por supuesto. Agradecerte una vez más a ti la charla, Jesús, a todos vosotros vuestra asistencia y recordaos que la siguiente charla será a cargo de Santiago Mitjana de la Universidad de Barcelona y será sobre la recuperación del patrimonio instrumental óptico en la UB. Os mandaremos también el cartel y la información para que os conectéis. Y nada, muchas gracias a todos y en especial a ti, Jesús, por una charla tan interesante. Gracias a vosotros. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Venga, pues un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.